Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360. ¿Qué tal? Bienvenidos a Trayecto 360, un espacio donde conectamos lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Soy Nancy Berber y esta es tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. El día de hoy me dará muchísimo gusto platicar de unos temas que a todos nos incumben y que seguramente te van a servir para todo tu trayecto profesional, incluso personal. Este episodio está dedicado para hablar de liderazgo con propósito en la era digital. Imagínense, son 3 conceptos, 3 temas muy, muy relevantes: liderazgo, propósito, en medio de esta era digital. ¿Y quién mejor para platicar de estos temas que un invitado muy especial, el doctor Edgar Adrián Martínez, quien nos acompaña desde Querétaro? Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Nancy. Buenas tardes a tu audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Edgar, antes de iniciar, déjame, menciono un muy breve, mensaje de tu semblanza para que sepan que, con quién estamos hablando, que eres experto en estos temas y que todo lo que nos puedas decir, sin duda, es con conocimiento de causa. Mi querido, estimado Edgar, Adrián Martínez Chávez, él es director de la Escuela de Educación de la Universidad Anáhuac, Querétaro, y es un académico reconocido justo por su misión humanista de liderazgo. Su formación integra administración, mercadotecnia, alta dirección y un doctorado en liderazgo y dirección de instituciones de educación superior, además de estudios especializados en gestión universitaria, filosofía, educación y liderazgo internacional. Justo es esta combinación lo que ha permitido construir de verdad un perfil sólido, estratégico y profundamente orientado al desarrollo integral de las personas, me consta. Y bueno, él ha sido coordinador académico de posgrado, conferencista en foros nacionales e internacionales y autor de trabajos que replantean justamente el liderazgo desde una mirada crítica, ética y centrada en el propósito. Su labor docente se distingue por acompañar a los estudiantes en el descubrimiento de su potencial, promoviendo pensamiento crítico, acción ética e innovación educativa. Este es su sello profesional y se resume en una convicción: formar líderes capaces de transformar con sentido, visión y compromiso en un mundo digital que sin duda está en constante cambio. Edgar, tengo que detenerme aquí porque si no, no terminamos con toda tu semblanza, pero qué gusto tenerte aquí. Y mi primer pregunta sería, ¿me podrías decir qué es ser líder? ¿Qué es el liderazgo? Sí, bueno, gracias por la presentación. A ver, para mí lo que yo llamo el fenómeno del líder y del liderazgo, fenómeno porque todavía es un tema que estamos explorando y necesitamos ahondar mucho. Primero, el líder es la persona. Para mí, tengo una definición propia que he ido modificando, acuñando a lo largo de estos años. Y un líder es quien encarna su propósito con integridad, armoniza su desarrollo personal y guía a otros hacia su plenitud y el bien común. Eh, lo he definido así, digo, si quieres lo iremos platicando, pero sé que esta definición no es, no es la más común, no es la más comercial tampoco, pero después de realmente ahora sí son años de reflexión sobre el tema, cada vez estoy más convencido de que un líder es una forma de ser. El liderazgo son manifestaciones de líderes concretos que a veces universalizamos, pero eh, no dan en sí mismas estas cualidades, esa forma de ser. Es un tema complejo que hay que unir varias partes. No, y no nada más eso, justo, pareciera una definición muy completa, pero además, si la desmenuzamos, hasta pareciera inalcanzable, pero bueno, quiero pensar que es un trabajo de toda la vida. Entonces,
Sí, vamos desmenuzándolo. Dime, ¿es posible bajo esta definición conseguirlo? Y con esto que también quisiera preguntarte, ¿el líder nace o se hace? Mm. Primero, sí es totalmente alcanzable. Creo que es de las definiciones más aterrizadas que hay, al menos así lo veo, porque no parte de un ideal. La mayoría de las definiciones es idealización de lo que llamamos el líder, pero idealizamos sus características, idealizamos sus rasgos, idealizamos quién es, ¿no? Y la parte de encarnar el propósito con integridad es desde una integridad humana. No tenemos que olvidar que somos personas y por tanto somos un ser que está en constante perfección. Entonces, de ahí que es alcanzable. Esta integridad no es sinónimo de perfección. Integridad en cuanto al esfuerzo, integridad me refiero a integridad cuando nos equivocamos, reconocemos y podemos volver a ese camino. En ese sentido, creo que hablo desde la experiencia de las personas, no desde la idealización de a veces de un puesto, ¿no? Eh, en cuanto a que el líder se hace o nace, pues al final es una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque es ambos, ¿no? El líder nace en el sentido que todos nacemos individuos diferentes a todo el resto de personas. Entonces van a ser esas características mías propias las que voy a aprovechar para forjarme líder. Y nos hacemos en cuanto a que nuestra experiencia como personas nos va perfeccionando. Entonces vamos desarrollando diferentes habilidades. Sin embargo, el problema es tener una versión dicotómica o una visión dicotómica de esta situación. Y segundo, idealizar rasgos o características, porque estos rasgos y características para alguien podría ser parte de su ser líder o de su liderazgo, esa manifestación, y para otro no, ¿no? Ese es el problema que hemos tenido en los estudios de liderazgo. Primero, que se han encapsulado por mucho tiempo en teoría del management, cuando no es un problema de management, es un problema más antropológico. Y hemos querido aislar estas variables. Y hemos tenido escuelas que dicen, no, haz estos 3 pasos, ten estas 3 características y vas a ser líder. Y van pasando los años, cada vez más, y vemos que no es así. Y seguimos diciendo, hay déficit de líderes. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, desde mi perspectiva, no hemos entendido quién es un líder. Porque a veces damos por supuesto quién es un líder y no hacemos un ejercicio profundo sobre este fenómeno, ¿no? Muchas veces empezamos a hablar de líderes, de liderazgo, pensando en que todos tenemos el mismo concepto y vamos hablando, definiendo por cada uno de los integrantes de esa charla quién es un líder y no hay una definición en conjunto, ¿no? Ya, es difícil, ¿no? Todavía ponernos de acuerdo porque por lo que mencionas, todavía estamos en esta etapa de proceso, de entender, de definir, de ponernos de acuerdo y sin embargo, no sé qué opinas y es una pregunta para ti, ¿tú sí consideras que haya ausencia de liderazgos en esta época, en esta etapa de la sociedad? Y quiero juntar esta pregunta que tú mencionaste. ¿Qué es un líder entonces? Justamente si, o a quienes tú podrías poner en este momento como líderes, considerando, reitero, asumiendo que hacen falta. Ya me dirás tú si es así o no. Mm. A ver, ¿hacen falta líderes? Sí, en el sentido de que al no entenderlo no podemos buscar ser líderes.
¿no? Confundimos el ser líder con una posición social, confundimos el ser líder con un poder político, con un poder de comunicación, con un poder económico. Y cuando hacemos esa identificación, pues cada vez se empobrece más el concepto de liderazgo. Y nos confunde y confunde a la sociedad. Entonces, ¿por qué hacen falta líderes? Porque no hemos encontrado, no hemos llegado a ese concepto que nos ayude a transitar, a hacer ese camino de líder para convertirnos en uno. En ese sentido, sí hacen falta. ¿Por qué ha sucedido esto? También porque no hemos sido estrictos en su estudio. O sea, muchas veces, a ver, hay dos autores que yo llamo precursores del pensamiento de liderazgo, que es Thomas Carlyle, que ni siquiera utilizó el término de líder, Max Weber, que él sí utilizó el término líder con otra perspectiva, pero cuyo objetivo ni siquiera era definir quién era un líder. Sin embargo, son los precursores y han marcado las bases del pensamiento. Sin embargo, no estaban enfocados. Querían saber, en el caso de Thomas Carlyle, pues cómo se llegan a las grandes transformaciones sociales, ¿no? Que en su pensamiento de mediados, finales de 1800, pues tiene sus acotaciones bastante específicas, ¿no? Max Weber, o sea, precursor de la burocracia, con un idealismo más, o bueno, con un pensamiento más organizacional, centra su pensamiento, o bueno, parte del pensamiento del líder en el poder, ¿no? Con el poder derivado, ya sea de la tradición, pues sí, del poder al que se le da a otra persona, que es el liderazgo democrático, o el carisma, ese concepto de carisma que es bastante difuso también. Entonces, al no tener estudios enfocados a la pregunta, ¿quién es un líder? Pues hemos ido aventando la pelota sin profundizar quién es un líder, y suponiendo el concepto. Oye, pero fíjate, y tienes razón, y además, como que se utiliza este término en muchas áreas y por todos lados lo escuchas, pero efectivamente, cuando escuchas demasiado hablar de este tema es porque a lo mejor justo no nos hemos puesto de acuerdo, pero lo que sí es que se siente es que hacen falta. Y bueno, dime una cosa, ¿quiénes, serían los responsables de desarrollar líderes que, siguiendo un poco con la información que me estás dando, si hay jóvenes que nos están escuchando, pudiéramos decirles que cada quien es responsable del desarrollo de sus propias competencias y habilidades que requiere para ser un líder? Es decir, todos tendríamos que tener esta responsabilidad, la sociedad, las universidades, las familias, quienes tienen que participar en entender qué es ser un líder, pero sobre todo en desarrollarlo. No sé, o uno mismo debe ser el responsable. Sí, yo considero que es una responsabilidad personal. O sea, como es una forma de ser, el único que puede tomar esa decisión es el individuo, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de proponerlo? Pues yo creo que ahí sí no me limitaría a un tipo de institución. Pueden ser instituciones educativas, instituciones sociales, pero definitivamente la toma de decisión para cursar o recorrer ese camino que me lleve a ser líder es personal. Hay una frase que me gusta, no, la frase la he tropicalizado, ¿verdad? Pero hay una frase que a la pregunta ¿cuántos caminos hay para ser líder? La respuesta sería tantos como personas, Mm, porque esa es la riqueza
de ser persona y de ser líder. Entonces podríamos decir, bueno, si hay tantos caminos, ¿se puede definir? Sí, o sea, hay elementos que son propósito, el encarnar, es decir, el vivir ese propósito, esta parte de la integridad tomada como integridad de la persona tal cual somos, integrando nuestras diferentes dimensiones del ser, del hacer, de nuestros contextos, de nuestras relaciones. Todo ser líder nos tocaría en las diferentes fibras de nuestra persona. Estas relaciones son de crecimiento, es decir, son positivas, orientadas al bien común. Entonces, con este tipo de definiciones, ya, o sea, entendemos que primero no todos son líderes. Y se da respuesta a muchas falsas dicotomías de decir, ay, ¿era líder o no era líder? Pues depende de la perspectiva, pero si nos enfocamos, buscamos una definición, pues nos ayudaría a entenderlo, ¿no? Ahora, no es fácil, ¿eh? Porque tenemos personajes en la historia que dices, ay, pero ¿cómo no voy a decir que es líder? ¿Por qué? Porque la presión social te dice, sí es un líder. Esa presión social que ni siquiera conoce o sabe quién es un líder, ¿no? Es interesante este movimiento. Oye, a ver, antes de solicitarte ejemplos, de estos que mencionas, que se dicen líderes y se podría poner en tela de juicio y que se dicen así por presión social, me gustaría que me dijeras, ¿por qué tendríamos que nosotros optar por desarrollar nuestro propio liderazgo? Es decir, ¿para qué sirve ser un líder? ¿Cuál sería justamente sí, por qué es importante? ¿Por qué es importante desarrollar nuestro liderazgo? Es importante porque es un encuentro con nosotros mismos y eso nos ayuda a crecer como personas. Al sentarlo en el propósito entendido como esa razón de ser, nos, nos lleva a un crecimiento o un camino de descubrimiento y crecimiento personal. En este sentido, eh, esta perspectiva le da validez a todos los estudios, o bueno, algunos estudios que se han hecho sobre autoliderazgo. Hay unas personas que no están de acuerdo con el autoliderazgo, ¿no? Y dices, ¿por qué no estás de acuerdo? No, porque ser líder tiene que ver con las relaciones y otras cosas. Pero tenemos que reconocer que si no existe esta etapa de autoliderazgo, porque el líder inicia en la propia persona, ser líder inicia en la propia persona, se perfecciona en las relaciones, en el contexto y demás, pero sin no se da, ¿no? Ujú. Y es la gran paradoja de todos aquellos que no están de acuerdo, porque dices, bueno, y hablan a veces incluso de principios éticos, de bien común, y niegan el autoliderazgo. Y les preguntas, oye, pero esos principios éticos y bien común, ¿en dónde nacen? Son axiomas absolutos externos a la persona y al final reconocemos que son parte de esa persona. Entonces, por eso inicia y por eso es enriquecedor para la persona ser líder, porque te descubres y vas creciendo. O sea, sería en principio un beneficio personal que Ujú, tendría un impacto comunitario, podríamos pensarlo así. efectivamente. Ahora, cuando mencionabas, ¿me podrías dar uno o 2 ejemplos en donde tú digas: "Oye, es que esta persona se le hace llamar líder, pero es bastante cuestionable, ponerle ese nombre"? Pues el típico ejemplo que ponemos en las clases es Hitler, ¿no? Okey. ¿Por qué dices tú que sí, sí, efectivamente se menciona que es líder porque manejó masas, porque, bueno, logró todo lo que logró en un sentido negativo? ¿Por qué dirías tú que él no es un líder? Primero, porque no se descubrió a sí mismo. Segundo, porque no guió a otros hacia su plenitud. Vivían bajo terror.
Tercero, porque no llevó a un bien común. Y cuando en esta época de cuestionarlo todo, que está bien, pero que también a veces se cuestiona muy superficialmente, no se conoce el término de bien común. Y dicen, no, bueno, pues era el bien común para ellos. No, o sea, el bien común es común. No puede haber afectación para nadie que conforme esa comunidad. Y la gran comunidad, como humanidad, somos todas las personas. Entonces, ese es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque primero nos cuesta reconocer que no fue líder. Y yo les digo a los alumnos, ¿y por qué no le dicen que fue un político? Que fue un autoritario. O sea, conceptos que lo definen mejor. Que fue un megalómano. Pues porque realmente nos han dicho tantas veces que el liderazgo es poder, que el liderazgo es dinero, que el liderazgo es comunicación, que nos cuesta replantearnos el concepto. Este Oye, sería uno de los ejemplos. claro, y bueno, si a esas vamos, como que tendríamos que hacer un filtro social histórico, porque creo que esto que mencionas también cuestionaría muchos otros liderazgos. Pero bueno, eso sería interesantísimo poderlo plantear y profundizar más adelante, porque sí, justamente estaríamos rompiendo como con todas estas cosas que nos han enseñado por tanto tiempo y que, como bien mencionas, habría que cuestionar. Quizá bajo estos conceptos ya no pasarían un segundo filtro. Y bueno, ya lo has mencionado, pero siguiendo con esta definición de liderazgo, porque esta es la plática que estamos teniendo ahorita, con propósito, vamos ahora a abordar el tema del propósito. ¿Qué es y por qué un líder requiere justamente tener un propósito? Sí. El propósito se define, o bueno, lo han definido algunos teóricos. Por ejemplo, hay una doctora de Harvard que lo define como la razón de ser. Cynthia Montgomery lo define como razón de ser. Daniel Pink lo define como un elemento para la motivación, o sea, algo que te impulsa. Y Simon Sinek lo ha definido como el por qué, ¿no? O sea, eso sí, que nos da esa, por lo cual nos levantamos cada día, nos da ese empuje para seguir viviendo, ¿no? Así se definiría. A mí me gusta mucho esta parte de la razón de ser. O sea, es muy fuerte, ¿ok? Ahora, eso así se define. ¿Y por qué considero que es parte del fenómeno? Sí, era la segunda parte, ¿verdad? Sí, o sea, ¿por qué consideras que el líder debe de tener un propósito? Sí. ¿Y por qué? Porque esa razón de ser es la que, llamado de una forma chistosa, pues es una brújula estratégica. O sea, nos damos cuenta de nuestra razón de ser, entendemos que es algo que nos lleva a una plenitud, que nos exige, pero que no solamente nos exige, nos hace cambiar, nos hace ser mejores personas y demás, que lo encarnamos y nos ayuda a superar los diferentes desafíos. Es que este tema del propósito, cuando no lo tenemos, es cuando nos dejamos vencer, es cuando nos sentimos perdidos, no tenemos rumbo, ¿no? Y por eso, sin propósito, el líder no podría ser líder. Hay diferentes autores, hay un autor que habla desde otra perspectiva, pero es Howard Gardner, en su libro Mentes Líderes, eh, habla que el fenómeno del líder empieza en el pensamiento de líder, ¿no? En este sentido, quizá un poco más trascendental, eso es el propósito. Sí inicia en una convicción, en ese reconocimiento de mi razón de ser
que me enriquece tanto que lo quiero compartir. Y es cuando empieza la comunicación, es cuando comparto con otros este propósito, no para que adopten mi propósito, sino para que ellos mismos encuentren su propósito y sean plenos. Porque hay un principio filosófico que es el bien se difunde a sí mismo. Y es que es ese bien que nos enriquece tanto que todos quisiéramos, o sea, que el líder quisiera que todos con los que tiene ese contacto vivan igual de felices, pero no como él quiere, sino como esas personas se definen, se llegan a su plenitud. Wow, es mucha, mucha responsabilidad, pero sí, como lo entiendo, finalmente el desarrollarte tú como líder y además teniendo un propósito, dándole sentido a ese liderazgo, se convierte como en una fuente de luz, de inspiración para poder apoyar y ayudar a que nuestro entorno encuentre su propio desarrollo, su propio propósito. Así lo entiendo. Sí, efectivamente. O sea, es esa, a veces a los que denominamos líderes, la gran pregunta es, ¿cómo salió o cómo superó cierto obstáculo? ¿Cómo llegó ahí donde nadie había podido llegar? Y la respuesta es a través de su propósito, es el origen de esa fuerza que nos lleva a superarnos a nosotros mismos. Ya, y teniendo un propósito, como has mencionado, es mucho más complicado, desistir, ¿no? Renunciar. Entonces, podríamos empezar por ahí, a nuestros jóvenes, a nuestra comunidad universitaria, justamente, pues, para desarrollar un liderazgo, tu, recomendación sería iniciar con definir un propósito. Y quisiera yo también que nos pudieras decir, ¿qué competencias? Digo, ya, sin que suene esto a una receta, que no lo es, pero, ¿qué competencias transversales, estas soft skills que, pues, ahorita en todos lados, se recomiendan desarrollar, tú les pondrías mayor atención para justamente, desarrollar de una mejor manera nuestro liderazgo? Alguien que decide: "Okey, yo quiero, justamente ser un líder, vivir, como un líder", ¿qué tendrían, que desarrollar? ¿Qué habilidades consideras tú que no pueden faltar para alguien que quiera ser un líder? Primero, la introspección. Hablamos de lo digital, hablamos de contextos de alta incertidumbre actuales y la introspección se ve afectada. Se, a veces, hace ya bastantes años, me gustaba hacer un ejercicio con mis alumnos en donde guardábamos silencio 3 minutos. Mi cronómetro lo dejaba en 3 minutos. Y realmente muchas veces no lográbamos pasar el minuto. O sea, la parte de estar en silencio, la parte de ser consciente de uno mismo, nuestro contexto digital lo dificulta, porque la típica nomofobia de no poder soltar el celular, de tener que estar siempre conectados, de estar distraídos constantemente. Entonces, una de las competencias es esta capacidad de introspección, ¿no? Y ahí una frase clásica que me gusta decir que es la de conócete a ti mismo, ¿no? Ahí me encontré un texto que me lo encontré hace como 15 años. No he podido verificarlo, honestamente, pero me encanta, que es la frase de conócete a ti mismo, que estaba en el templo de Apolo en Delfos, que era un templo al que iban pues sí, a ver cuál era el futuro, ¿no? Y la frase dice, te advierto, quien quiera que fueres, o
tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. O sea, esta parte creo que es fundamental y creo que le estamos perdiendo cada vez más. Esta capacidad de, de que nos podamos observar a nosotros mismos. Esa es la primera. Después hay otras que, bueno, sí, como bien dijiste, no son receta de cocina, pero las considero muy, muy importantes. Hay una que es el grit, que es esta teoría de perseverancia y constancia en tiempos de inmediatez, en donde lo dejo a la primera que me salió mal, en donde no soy consecuente, claudico porque me costó. Actualmente esta parte del grit es muy relevante. Otra competencia, habilidad. Sí, adelante. Perdón, ¿podrías hacer una pausa más y hablarme más del grit? ¿Por qué se llama así? ¿Qué lo integra? Y mencionabas tú que es perseverancia y constancia, pero para quienes no están familiarizados con este término, ¿podrías definirlo o explicarnos un poco más? Sí, a ver, el grit es una teoría, sí, una competencia de la doctora Angela Duckworth. Ella empezó a investigar por qué, o sea, cuál es el factor que hace que algunos consigan sus objetivos y otros no. Hizo su estudio en academias militares, hizo su estudio en concursos de Spelling Bee, que en Estados Unidos son bastante estresantes. Y se dio cuenta que no necesariamente aquellos que podríamos considerar que tenían todas las características para ganar, para egresar de la academia militar, lo logran. Y aisló sus variables y encontró que era la constancia y la perseverancia. Eso quiere decir grit, esas dos unidas. Y es que es impresionante cómo sin esta constancia y perseverancia, pues realmente no podemos alcanzar. O sea, parecería algo muy básico, Mm. pero no somos conscientes de ello. Entonces, más cuando somos más jóvenes, quizá los golpes de la vida nos ayudan a entender en la práctica qué es el grit, pero como jóvenes muchas veces no damos el valor de los hábitos, el valor de ser coherente y seguir adelante. Lo que te comentaba hace un momento, la cultura de la inmediatez, ¿no? Si no lo consigo en 5 minutos, ya, fracasé. Híjole, pues lo que faltó ahí fue grit, ¿no? En eso consiste. Maravilloso. Oye, ¿alguna competencia adicional que no podamos, omitir? Yo sé que esto nos da para más programas, pero ibas en el 2 cuando te interrumpí, ¿ibas a mencionar alguno otro? Sí, a ver, hay dos que, la mentalidad, Mm. mentalidad de éxito, o bueno, más que mentalidad de éxito, es la mentalidad de crecimiento. Ujú. Esta teoría de la mentalidad de crecimiento, eh, ¿quién es la teórica? O, bueno, explico qué es. Ajá. La doctora que lo propuso dice que tenemos dos tipos de mentalidades, o fija o de crecimiento. La mentalidad fija nos hace creer que el esfuerzo es malo, porque si me esfuerzo, quiere decir que no, o sea, si me está costando, quiere decir que no tengo la habilidad y por lo tanto me desanimo. El reto se ve como algo negativo. La mentalidad de crecimiento es
esa parte de, ok, no lo logré, ser coherentes, reconocerlo, pero no es una limitante, es un motivo de querer mejorar, ¿no? La teórica es Carol Dweck, y esta mentalidad considero que se desarrolla a partir de que se tiene un propósito encarnado y asumido, ¿no? Ella lo manifiesta en su investigación, en su libro, que no es que tengamos mentalidades puras, a veces tenemos mentalidades fijas, a veces de crecimiento, o tenemos que fomentar la mentalidad de crecimiento. Y otra competencia que, a ver, esa sí es una teoría muy reciente, no, yo creo que hace falta, pero es todo lo que tiene que ver con la presencia, es decir, con comunicación verbal, comunicación no verbal, proyección de la propia personalidad. Para mí, ahí hay un hallazgo que quizá, o sea, no he encontrado que le dé seguimiento, pero creo que es un punto central. Es la doctora Amy Cuddy, ella investiga sobre las expresiones o la comunicación no verbal y habla en otra parte de su investigación, lo que ella llama presencia. Para mí podría ser una actualización de lo que tenemos muy asumido y no bien investigado, que es el carisma, ¿no? Pero de una forma más práctica, más real, con estudios, o que podrían ser estudios más recientes. Para mí, esas tres podrían ser muy importantes. Podríamos mencionar otras, pero si no, se nos va el tiempo. De hecho, son 4, fíjate: introspección, grit, 3, Ah, mentalidad de éxito y 4, presencia. presencia. Y, sin duda habrá más, pero si me permites, justo por temas de tiempo, me encantaría que pudiéramos profundizar, de esto en otros momentos. Sin embargo, así un último, no, antes de llegar al final, sí me gustaría integrar este otro elemento de la era digital que tú ya lo has mencionado durante esta charla varias veces, pero este liderazgo con propósito en la era digital, mi pregunta sería, antes de la era digital, ¿pudiéramos pensar que era más sencillo y qué elementos complican o la hacen diferente que este liderazgo con propósito lo estemos haciendo en esta era que nos está tocando vivir, la era digital? Sí, no creo que haya sido más sencillo, ¿eh? A ver, cada líder en su época y en su contexto se enfrenta a los retos propios incluso de nuestra evolución, ¿no? Si bien no teníamos elementos digitales, pues quizá teníamos otros problemas y otras situaciones que atender, ¿no? Y en este sentido, el líder siempre está contextualizado a su entorno. Es otra habilidad, no, nada más por mencionarlo, pero es el pensamiento complejo, esta capacidad de darse cuenta de su entorno. Entonces, no creo que haya sido más difícil. Sí creo que nos implica tener otro tipo de habilidades para liderar en entornos digitales. Y no quisiera, es que he encontrado estudios que hablan sobre liderazgo digital y que para ellos líder digital es saberse comunicar a través de un mail. A ver, sí, pero es mucho más profundo. O sea, es entender los medios de comunicación que tenemos actualmente para a través de ellos también manifestar mi propósito, ¿ok? Esa es la capacidad del líder actualmente, pues tiene que tener este pensamiento contextual, este pensamiento sistémico, al final todo esto se engloba en pensamiento complejo que le permite desarrollarse de la mejor forma en el entorno actual. Semejante reto.
Edgar, pues nos está tocando vivir una etapa muy interesante de enormes retos y está en nosotros justamente abordarlos desde nuestro espacio, desde nuestra trinchera, pero saber que sí, la sociedad, nuestra comunidad, nuestra época nos exige justamente generarnos como personas líderes, porque entendería después de todo lo que he escuchado que nos haría eso también ser mejor personas. Un último mensaje que quieras decir o reforzar antes de despedirnos. Pues que busquen y encuentren su propósito. Es una misión, es una visión, bueno, una misión de vida trascendental para cada una de las personas. Y que cuando lo encontramos, nos abre las puertas a nuevos caminos, a nuevas aventuras. Y es el principio para ser un líder. Maravilloso. Como te lo he pedido, espero poder seguir profundizando de estos temas. Qué lindo mensaje, semejante tarea tenemos. Y bueno, quienes quieran continuar con esta conversación, seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Normalmente la red que suelo utilizar es LinkedIn. Ahí suelo postear algunas ideas, cosas que van pasando por mi mente. También estoy en Instagram, también como Edgar Martínez. Suelo ser menos activo. Esa red social sobre todo es para cuestiones de la Escuela de Educación de aquí de la Anáhuac Querétaro. Básicamente son mis redes sociales. Bueno, pues yo los invito a que lo busquen, incluso ya lo pueden encontrar fácilmente en internet, ya tiene ahora sí que varias pláticas, conferencias y varios posts que valen muchísimo la pena leerlos, seguirlos. Muchísimas gracias, Edgar. Nos vemos muy pronto y agradezco mucho tus palabras y este espacio. Gracias a ti, Nancy, y gracias a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Bueno, pues este fue un episodio más de Trayecto 360, un espacio para conectar lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Hasta pronto. Esto es Trayecto 360. Conecta lo que aprendes con lo que el mundo necesita. Tu ruta entre la universidad y el mercado laboral. Esto es Trayecto 360.